Biblia y ábrala en el Evangelio según el apóstol Mateo. En el capítulo 19 vamos a leer del versículo 16 al versículo 22, que es la porción que nos corresponde para el día de hoy. Concordante con nuestra forma de predicar de manera consecutiva. El título de la predicación del día de hoy es Un joven rico miserable. Vamos a ver en ella la famosa historia del joven rico. Yo sé que más de alguno debe conocer esta historia, que está relatada en los tres evangelios, los tres evangelios sinópticos, en el evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas. Así es que tome su Biblia y leamos Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Dice así la palabra del Señor. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Oremos un momento. Padre amado, bendita sea tu palabra. Bendita, Señor, tu misericordia que nos permite meditar en esta mañana en ella, Dios. Te ruego, Dios, que en tu gracia nos permitas estar atentos a tu mensaje, a tu palabra, Dios. Que me des gracia y sabiduría para poder exponerla con fidelidad, Dios. Señor, te ruego que no solo por mi vida, sino por todos los que enseñamos en este lugar, que hagas de nosotros personas idóneas, que sepan enseñar tu palabra con fidelidad, Dios. Que estemos aprobados delante de ti, Señor. ¿Y quién para esto es suficiente? Solo tu gracia nos puede hacer suficientes para poder predicar tu palabra. Por eso rogamos tu ayuda y pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para poder enseñarla y para poder recibirla también en nuestros corazones, Dios. Te ruego por cada persona que está aquí y por los que van a oír esta predicación, para que tú, Dios, obres en el corazón, hagas estar atento el oído de nuestros corazones, Señor, a tu palabra, y nos enseñes, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la predicación del día de hoy, como le dije, tiene por título Un joven rico miserable. Y vamos a analizarla primero en tres secciones. Primero vamos a analizar, la primera parte se llama La pregunta de un corazón inquieto. Y vamos a analizar esta pregunta que hace un joven descrito en este pasaje. Y vamos a ver también características importantes de la persona que viene a Jesús con una pregunta. Luego vamos a hablar de la respuesta ya conocida. Y por último, analizaremos este texto a partir de la respuesta directa al corazón como una espada de doble filo. Veamos lo primero. La pregunta de un corazón inquieto. ¿Ha estado inquieto alguna vez? ¿Ha estado incómodo con algo? ¿Sí? Bueno, a veces hay personas que pueden estar en un lugar muy apacible, muy agradable, con un buen aroma, con mucha comodidad para el cuerpo, no sé, un buen sillón, pero aún así estar inquieto, aún así estar incómodo. Y culpan a lo que sea que esté a su alrededor. Pasó una mosca y no, es que la mosca. Y el lugar es perfecto, el lugar es ideal, pero esa persona sigue inquieta. Algo pasa en su corazón que aunque tenga todo a su alrededor perfecto, no logra encontrar calma, no logra encontrar tranquilidad. Y este mundo acostumbra a vendernos un montón de productos para estar tranquilos. Hay muchos emprendedores que se llenan los bolsillos vendiéndonos, qué sé yo, el aroma especial para que tenga tranquilidad, para que en la casa ande todo bien, los niños se porten perfecto. No existe eso, ¿cierto? El aceitito mágico que le traerá tranquilidad, le traerá paz, lo hará estar más relajado. O, qué sé yo, la música especial que usted tiene que poner.
Pero vamos a ver que nada de eso puede contestar la pregunta que traía este joven y que lo tenía tremendamente inquieto. Dice Mateo 19, el versículo 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él viene y hace una pregunta trascendental en la vida de cualquier ser humano. ¿Qué bien haré? ¿Qué debo hacer yo? ¿Cuál es la obra buena que debo realizar para tener la vida eterna? Para que la vida de Dios esté en mí. Pero antes de analizar la pregunta en sí, permítame que analicemos brevemente a quién está haciendo la pregunta, porque es muy importante. Hay detalles muy importantes de la persona que está haciendo la pregunta que van a ser fundamentales para entender todo el pasaje. Mateo nos cuenta, ya lo leímos en el versículo 20, que este joven era, ¿cómo era? Rico. Tenía muy buena situación económica. Pero también los evangelios de Marcos y Lucas relatan este mismo evento y nos dan dos detalles más. Bueno, ya sabemos que era joven, era rico, pero por ejemplo, el evangelio de Lucas agrega que este hombre era un principal, era un hombre prominente, era un hombre respetado. ¿Qué importancia tienen estas características? Bueno, muchas. Primero, que sea joven. ¿Qué significa que sea joven? Que tenía vigor, que tenía vitalidad. La juventud está asociada también a la belleza y a la salud. Era un joven que tenía futuro, tenía fuerza, tenía características que este mundo busca y desea. Forever young, dice la canción. Y hay productos de belleza que le prometen que su piel se verá como de 15 años. Porque es el deseo de este mundo permanecer joven, vernos jóvenes. Este hombre lo tenía juventud. ¿Qué era lo segundo que tenía este hombre? Tenía riquezas. Dice que era joven, rico. Tenía muchas posesiones. Es decir, sus necesidades estaban suplidas. Tener riqueza le permitía también tener oportunidades, deleites. Podía viajar, podía conocer Europa, podía conocer el mundo, porque tenía dinero. Y había sido bendecido también en ese sentido. Pero además de esto, de tener juventud y de tener dinero, de tener riquezas, Lucas nos dice que era un principal. ¿Qué significa esto? Que era un hombre que tenía buen nombre, que tenía una posición honorable, que era respetado por sus pares, tal vez admirado por muchos. Pero a pesar de todas estas virtudes que el mundo busca, porque el mundo busca la juventud, el mundo busca la riqueza, el mundo busca el buen nombre, el ser conocido como una persona honorable, a pesar de estas virtudes, había en él una inquietud profunda que evidenciaba que a pesar de todo lo que tenía, entendía que su alma no estaba bien. Algo le faltaba, algo que a pesar de tener todo lo que este mundo busca, él sabía que no tenía. ¿Qué es aquello que no tenía? Vida eterna. ¿Qué debo hacer? ¿Qué bien debo hacer para tener vida eterna? Viene a Jesús. Ahora, debemos entender el término vida eterna no como la prolongación de la vida hasta el infinito y más allá, sino la vida de Dios en el corazón de una persona. Vida eterna es aquella comunión libre con Dios, aquel conocimiento personal y verdadero de Dios, como dice Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vida eterna es aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Es aquel gozo inefable y glorificado, como dice Primera de Pedro 1:8. Es esa comunión libre con aquel que es la fuente de vida, nuestro buen Dios y Padre. Esta es la vida eterna. Esto es lo que él buscaba. Y eso nos lleva a la siguiente sección, la respuesta ya conocida. Este hombre hace la pregunta y Jesús responde. Versículo 17 dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quieres tener vida eterna, guarda los mandamientos. Primero, antes de analizar la respuesta de Jesús, es necesario aclarar
que las palabras de Jesús no las debemos tomar como una negación a su propia divinidad. No, debemos tener cuidado. Jesús está queriendo aclarar respecto a las razones por las cuales este hombre llama a Jesús maestro bueno. Cuando Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Jesús no está negando que Él sea Dios encarnado. Nosotros creemos que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. En Él está la unión de dos naturalezas en una misma persona, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y nosotros creemos y proclamamos esta verdad como cantábamos recién. Jesús, el Cordero, digno es, quien murió en la cruz, Dios y hombre a la vez. Esta es una verdad que la Biblia nos enseña completamente. Pero Jesús, ¿por qué le responde de esta manera? ¿Por qué le dice a él, ¿por qué me llamas bueno? ¿Era que había comprendido que Jesús era Dios encarnado? ¿Este joven le estaba llamando maestro bueno porque entendía quién era Jesús? Si hubiese sido esa la razón, entonces Jesús habría dicho lo mismo que le dijo a Pedro cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le habría dicho a este joven, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que yo soy el maestro bueno. Pero la verdad es que este joven no le estaba diciendo maestro bueno por esa razón. Si ese hubiera sido el caso, como le digo, Jesús habría tenido que decir las mismas palabras que le dijo a Pedro. ¿Le estaría llamando bueno entonces como adulación de quien quiere obtener un favor de otro? ¿Sería simplemente que se está presentando de una manera salamera delante del Señor? Si esta es la razón, y creo que así es necesaria la corrección. Traducciones alternativas, como la Biblia de la versión de la Biblia de las Américas, traduce así. Esta parte dice, y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Solo Dios es la fuente de lo bueno. La respuesta a tu pregunta está en lo que Él enseña. En lo que Dios enseña. Porque como está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La respuesta de cómo obtener vida eterna, cómo obtener paz y gozo inefable que llenan el alma humana, está en la palabra de Dios. Ya está en su palabra. ¿Qué dice la Biblia? Levítico 18, versículo 4. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Y en Ezequiel capítulo 20, versículo 13 dice, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Jesús entonces le responde y le dice, la palabra escrita, la palabra santa ya tiene la respuesta a la pregunta que tú me vienes a hacer. Guarda los mandamientos. La Biblia dice que el hombre que cumpliere los mandamientos vivirá por él. Si tú cumples los mandamientos tendrás vida eterna, le dice Jesús. ¿Acaso no es eso lo que está escrito? Pero este hombre va más allá y le pregunta en el versículo 18. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo, como a ti mismo. La lista de mandamientos que Jesús menciona son una clara referencia a los 10 mandamientos, los mismos que leímos al iniciar esta reunión. Es decir, la ley moral de Dios. Pero Jesús intencionalmente, fíjese, que le menciona solo a aquellos que están en relación con el prójimo. Permítame brevemente explicarle algo que también mencionó Sergio al principio. Si usted no llegó al principio, vale la pena entonces que lo vuelva a decir. Pero los 10 mandamientos se pueden agrupar en dos grupos. Los primeros 4 mandamientos están dirigidos principalmente hacia Dios y los siguientes 6 están dirigidos hacia el prójimo. Los primeros 4 son, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no usarás el nombre de Dios en vano y guarda el día de reposo. 4 mandamientos que van hacia Dios. Pero los siguientes 6 están en relación al prójimo y esos son los que Jesús menciona. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. Jesús trae a la memoria de este joven rico
los 10 mandamientos que él seguramente aprendió desde que era muy pequeño, muy niño. Por tanto, pero específicamente aquellos mandamientos, como le dije, que están en relación al prójimo, cerrando con el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que no está explícito en los 10 mandamientos, pero es el que engloba todos estos 6 mandamientos de los 10, ¿se entiende? Porque Jesús dijo que el que amaba a Dios con todo su corazón y el que amaba a su prójimo como a sí mismo, cumplía toda la ley y todos los profetas. El joven, versículo 20, le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Lo he cumplido. Lo he hecho. ¿Qué más me falta? Perdóname que te contradiga, Jesús, pero todo ya lo hice. Yo lo llevo haciendo desde que era un niño. Es decir, nunca me he apartado de la ley de Dios. ¿Por qué entonces no tengo la vida de Dios llenando mi alma? Y esa seguridad en mi interior de que conozco y estaré con Él para siempre. Eso es la vida eterna. ¿Por qué no está fluyendo dentro de mí esos ríos de agua viva? ¿Por qué no está en mí ese gozo incomparable? Si yo llevo cumpliendo desde mi niñez los 10 mandamientos. ¿Se equivoca la Biblia o hay algo más que tengo que encontrar? Yo conozco los 10 mandamientos y yo los he cumplido, dice este joven. Pero falta algo más. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más me falta? Ahora vamos entonces a la tercera parte de esta predicación que dice la respuesta directa al corazón, como una espada de doble filo que entra hasta lo profundo del alma de este hombre. Versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. La respuesta de Jesús es magistral, es extraordinaria, porque desnuda la verdadera condición del corazón de este joven rico y de buena reputación, ¿cierto? Al mismo tiempo que le muestra la senda a la vida eterna. Pero primero es necesario explicar lo que Jesús no está haciendo para que no malinterpretemos las palabras de Jesús. Hay 2 cosas que Jesús no está haciendo. ¿Qué es lo que no está haciendo Jesús? Diremos que primero, que Él no está enseñando que la salvación, que hay un camino, hay una forma de salvación por medio de méritos. Él no le está dando una enseñanza que si Él ofrenda, que si Él da su dinero, entonces va a ganar la salvación. No nos confundamos. Jesús no está avalando, como hoy en día muchos falsos maestros y falsos profetas enseñan, que si usted pone su dinero, si usted da su dinero sobre todo a ellos, si lo ofrenda, ellos dicen al siervo de Dios, al ungido de Dios, entonces va a ganar el favor de Dios. No es lo que está enseñando Jesús, no nos equivoquemos. Jesús no le está diciendo que Él puede ganar su salvación si da su dinero a los pobres. Él no está enseñando eso. Lo que Jesús sí está enseñando, en su inmensa sabiduría, es lo que había realmente en el corazón de este joven. Le está mostrando a él lo que había en su interior, y ya lo vamos a ver, porque lo evidencia la respuesta que él toma frente a esta ordenanza de Jesús. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Si quieres ser perfecto, si quieres realmente ser agradable a Dios, si quieres ser alguien que hace la voluntad de Dios, a eso debemos entender con perfecto. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Si realmente este hombre joven estaba amando al prójimo como a sí mismo, ¿cómo no compartir entonces sus riquezas con sus prójimos que estaban padeciendo necesidad? Si su búsqueda realmente era lo que viene del cielo, ¿qué importaba entonces perder posesiones de esta tierra? ¿Estaba realmente cumpliendo la ley como él decía? ¿Habrá estado realmente haciendo lo que dicen los 10 mandamientos? Jesús pone a este joven en una encrucijada para evidenciar la verdadera condición de su corazón y al mismo tiempo mostrarle el único camino a la vida eterna. Hay un detalle que algunos comentaristas hacen respecto a esto.
Es un detalle, literalmente un detalle. Que en la lista que Jesús hace de los 10 mandamientos, Él pone al final el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Y en los 3 evangelios queda al final. Pero si usted lo lee los 10 mandamientos en Éxodo, el primero de estos mandamientos hacia el prójimo es honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué Jesús lo pone al final? ¿O por qué los evangelistas lo ponen al final? Algunos comentaristas infieren que muy probable este joven, al ser principal, al ser prominente, haya sido de la secta de los fariseos. Y siendo fariseos, muy probablemente él aplicaba aquella tradición que tenían los fariseos. No sé cuántos se acuerdan, pero está en otro pasaje de la Biblia, que ellos decían, es corbán, es mi ofrenda al Señor todo lo que te puedo ayudar, y no daban dinero para sus padres, no sustentaban a sus padres, sino que con eso acallaban su conciencia y con hipocresía, en vez de ayudar a sus padres económicamente, ellos lo que hacían era quedarse con ese dinero para ellos mismos. ¿Habrá sido tal vez esta la forma de llevar la ley de Dios de este joven? No lo sabemos. No podemos decirlo con certeza, pero una cosa es totalmente segura. Este joven rico y prominente estaba totalmente equivocado respecto a la evaluación de sí mismo. Él creía que era alguien que había cumplido con todo lo que la ley demandaba desde su niñez y por tanto era merecedor de la vida eterna. Y él decía, no entiendo por qué, qué me falta, qué debo hacer. Pero las palabras de Jesús desnudaron el corazón de este hombre y le demostraron que el problema no era que la palabra de Dios estaba equivocada o que le faltaba algo, sino que realmente él no había hecho lo que la ley de Dios manda y por eso no había alcanzado la vida eterna. ¿Qué debía hacer entonces? Vender lo que tenía y dárselo a los pobres no era otra cosa más que reconocer su pecado. No era otra cosa más que arrepentirse. No era un mérito para su salvación. Era arrepentirse de su mal corazón, de su corazón egoísta, de su corazón centrado en sí mismo. Le insisto, no sabemos si él acumuló riquezas de mala manera, pero sí quedó en evidencia que él era un miserable, que él era un avaro, que él decía amar al prójimo, pero no fue capaz de compartir sus riquezas con sus prójimos en necesidad. ¿Cómo se puede amar a alguien que lo veo sufrir, que lo veo que está en necesidad y yo teniendo con qué darle no le doy? ¿Qué clase de amor es ese? Este hombre se engañaba a sí mismo, se mentía a sí mismo y se decía, yo he cumplido los mandamientos. Y aún en cierta manera hacía a Dios mentiroso, porque si la Biblia dice que cumpliendo los mandamientos él iba a tener la vida eterna, ¿por qué no la tenía? Él la había cumplido. La pregunta es, ¿la había cumplido realmente? Claramente no. Y las palabras de Jesús evidenciaron lo que realmente había en su corazón. Dicho sea de paso, el primer mandamiento, el principal mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el primero de los 10 mandamientos es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿qué evidenció las palabras de Jesús? Que este hombre sí tenía otro Dios delante de Dios. Sus posesiones. ¿Qué dice el versículo 22? Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mire, Jesús le había mostrado la condición de su corazón y le había mostrado la senda a la vida eterna. ¿Por qué le mostró la senda a la vida eterna? Porque le dijo, ven y sígueme. Jesús, con esas palabras, le está enseñando lo que la misma Biblia enseña, que la única esperanza para nuestro pecaminoso corazón es poner nuestra confianza en la promesa de Dios, la promesa de un Salvador, el cual es Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Solo poniendo nuestra confianza en Cristo Jesús es que podemos alcanzar vida eterna. Como dice Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los textos paralelos dicen que Jesús, antes de responderle y decirle, anda y vende todo lo que tienes y sígueme, dice Jesús lo amó, lo miró con misericordia. La Biblia nos enseña que Jesús no necesita que otros
den testimonio, no necesitaba que otros le dan testimonio de una persona, que él conocía el corazón de los hombres antes que ellos hablaran, porque él siendo Dios, así como el salmista dice, antes de que esté la palabra en mi boca, tú la sabes toda. Jesús también, antes de que alguien viniera a hablar con él, él ya sabía lo que iban a decirle. Él ya sabía lo que había en su corazón. Entonces Jesús habla directamente al corazón de este hombre. No le está pidiendo méritos. Fíjense que a nadie más Jesús le dijo, anda y vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Se lo dice a él particularmente. ¿Por qué se lo dice a él? Porque era necesario que este hombre se diera cuenta de la condición de su corazón. Que él tenía un Dios ajeno delante de él, que se llamaba riqueza, se llamaba sus posesiones. Que él había puesto su confianza y adoraba y se inclinaba a ese Dios. Él parecía, en apariencia, parecía alguien que buscaba el cielo, buscaba las cosas del cielo, pero en realidad no era así. Él buscaba posesiones, él buscaba tener más y más. Claro, lo que le faltaba era la vida eterna. Pero cuando Jesús le hace la invitación, ven y sígueme, este hombre se entristeció. Le pareció que las palabras que Jesús le estaba diciendo eran demasiado duras, eran demasiado difíciles. Y él prefirió sus posesiones y se fue triste. Qué profunda tristeza produce pensar que haya rechazado la maravillosa invitación que Cristo le hizo de seguirle. No sabemos más de este hombre. No sabemos si este hombre después se arrepintió, si realmente después siguió a Cristo. No podemos decirlo. No podemos ir más allá del texto. ¿Sabe qué? A mí me produce profunda tristeza este hombre. Porque él estuvo frente al autor de la vida. Habló cara a cara con Jesús. Pero le rechazó y se fue tras su dinero. Y su nombre desapareció para siempre. El nombre de este joven quedó perdido para siempre. Así son los que rechazan a Cristo y su invitación. Su vida perece y nunca más vuelve a brillar. Cuán engañado estaba este joven, que creía ser un hombre justo, que había cumplido con los mandamientos de Dios. Pero ni el más importante de los mandamientos cumplía, porque él no amaba al Señor con todo su corazón. Porque él tenía dioses delante de él. En apariencia era alguien que hacía la voluntad de Dios y buscaba la vida eterna, pero sus actos demostraban que él amaba más lo que poseía que la vida que Dios le ofrecía. Apliquemos esto a nuestra vida. Quisiera traer 3 aplicaciones a partir de este texto. Lo primero que quisiera decir es que nos hiciéramos una pregunta a nosotros ahora. ¿Está nuestro corazón inquieto por la vida eterna? ¿Está su corazón inquieto por la vida eterna? No importa si usted es una persona llena de virtudes en esta vida, si ha sido favorecido con juventud, aquí veo varios jóvenes. No importa si usted ha sido favorecido con riquezas o con buena fama. De nada le va a servir todo eso si la vida de Dios no está fluyendo en su interior como ríos de agua viva. La juventud se acabará, los años pasarán. La riqueza también se acabará y no se la podrá llevar a ninguna parte. Y el buen nombre desaparecerá. Pero los que hacen la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanecen para siempre. Permanecen para siempre. Entonces le hago la pregunta, ¿está su corazón inquieto por la vida eterna? ¿Está deseoso de que su interior fluyan ríos de agua viva? ¿Está deseoso de tener esa comunión directa con el Dios único, fuente de vida eterna? Tal vez usted dice, pero hermano, yo no tengo nada de eso. No soy ni joven ni rico y tampoco tengo tan buen nombre. Sí, tal vez. Tal vez no posea esas virtudes. Pero no piense que si las tuviera estaría satisfecho. No piense que por tenerlas su alma va a estar plena. Este mundo las busca. Y este mundo nos bombardea con esos mensajes todo el tiempo. Y nos impulsa y nos quiere mover a que busquemos juventud, salud, ¿cierto? Riqueza y buen nombre. Y ser popular. Y ser conocido. Y ser admirado. Este joven tenía las 3 cosas. Pero era miserable.
estaba vacío. Era un hombre avaro, era un hombre ruin. Y rechazó al autor de la vida. Este es el mundo en el cual vivimos. Vivimos empujados día y noche para que busquemos estas cosas que son vanas, que se van a acabar, que van a desaparecer. Pero vuelvo a hacerle la pregunta, ¿está su corazón inquieto por la vida eterna? Porque si está inquieto por la vida eterna, ¿por qué seguir ocupado día a día solo en las cosas terrenales, buscando juventud, buscando riqueza o buscando un buen nombre? Levante su mirada mejor al cielo y vea que necesita con urgencia la vida que proviene de Dios. Busque con desesperación la vida que viene de Dios. La segunda pregunta que le quiero hacer para aplicar esta palabra a nuestra vida es, ¿está fluyendo la vida de Dios en su corazón? Y si no, ¿por qué no? ¿Qué le falta? ¿Qué más le falta? La razón por que la vida no fluye en un corazón es una sola y la misma respuesta que hemos escuchado toda la vida, es el pecado. A veces queremos una respuesta alternativa, a veces queremos otra respuesta. Los niños muchas veces hacen eso. Cuando te laves los dientes, cuando hagas tu tarea, cuando cumplas con lo que te pido, entonces vas a poder salir a jugar. Sí. Y vienen, pero si hago esto otro, pero si hago aquello. La razón por la cual nuestra alma se amarga, nuestro corazón se seca, no es otra más que el pecado. La vieja respuesta ya sabida, pero que no queremos oír. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Dios dejó su ley para que cumpliendo esta viviéramos y pudiéramos tener vida. Pero ninguno de nosotros ha cumplido la palabra de Dios. Basta entonces de mirarnos como personas honorables y de buen nombre que han hecho todo lo bueno, que han cumplido con lo que Dios pide. Basta entonces de defendernos delante de Dios y decir, Señor, pero si yo he sido bueno, he cumplido con tu ley, ¿por qué no tengo tu vida fluyendo en mí? ¿Puede alguien aquí decir que no ha pecado? La Biblia dice en el Salmo 24, versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Si la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no está en su corazón, no es por falta de salud, no es por la culpa de la menopausia o de alguna enfermedad física, no es por culpa de las deudas económicas, tampoco es porque fue rechazado cuando niño, porque su familia no lo quiere o sus amigos hablan mal de usted. He aquí un joven lleno de salud, rico y sin deudas y con aceptación y admiración de sus pares, sin embargo, sin la vida de Dios fluyendo en su interior. Vemos también, entonces, que la condición terrenal nada dice de la condición espiritual. Terrenalmente este joven era rico, pero espiritualmente era miserable. Tener la vida eterna no significa que usted no va a enfermar, no tendrá deudas o que va a ser famoso y amado por todos, como enseñan los falsos profetas. Muchos son los casos en la Biblia donde hombres llenos de vida de Dios, llenos de la vida eterna, fluyendo en su interior, tuvieron todo lo contrario en este mundo. Fueron pobres, fueron perseguidos, pero estaban llenos de la vida de Dios. Y todo lo podían en Cristo que los fortalecía. Y eran capaces de vencer todo lo que se paraba por delante, porque Cristo iba con ellos. No fueron famosos en su tiempo. No fueron aceptados. A lo mejor no tenían un buen nombre, pero tenían a Cristo en su interior. Tenían al Señor fluyendo en su interior. Y cuando ellos hablaban, las tinieblas temblaban. Y cuando ellos proclamaban el Evangelio, los ciegos podían ver la luz de Dios. Cuando ellos hablaban, la presencia de Dios convencía al pecador de sus pecados y los hacía correr a las plantas. ¿Por qué? Porque fluía en ellos la vida de Dios. No tuvieron riquezas, no tuvieron juventud o salud tal vez. No tuvieron nada de este mundo, pero tenían a Cristo y eso era más que suficiente. Y sus nombres están escritos para siempre en el libro de la vida. Y hoy esos hombres están en la misma presencia de Dios. Vemos
Entonces, ¿qué es eso lo que nosotros debemos buscar? Y para terminar, la pregunta entonces es, ¿qué más debo hacer? La Biblia es la palabra de Dios y solo en ella está lo que necesitamos saber para obtener vida eterna. No la busque en otro lugar. Su palabra es verdad. Jesús oró por sus discípulos y dijo así: tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Aquí está lo que yo necesito saber, lo que yo necesito entender para que mi corazón esté lleno de la vida de Dios. Ella nos muestra primeramente que todos nosotros somos pecadores y que no hemos cumplido los 10 mandamientos. Ninguno de nosotros puede pararse ante Dios y decir: todo esto he hecho desde mi juventud. La palabra de Dios nos desnuda. La palabra de Dios es veraz y nosotros somos los mentirosos. Ante ella no podemos permanecer en pie. No busque en otro lado la respuesta, ni busque una respuesta alternativa, porque solo su palabra es verdad. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, penetra en el alma, discierne los pensamientos y separa lo santo de lo profano, la verdad de la mentira. En ella encontramos la verdad sobre nuestros corazones. No la encontramos en un autoanálisis, sino frente a la palabra de Dios. No confíe en su corazón para saber qué hacer. No busque en su interior, porque el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. No trate de usted pensar en sí mismo qué cosas tengo que mejorar, qué cosas tengo que arreglar. A ver, voy a irme al cerro o voy a darme un tiempo para pensar en las cosas que tengo que cambiar para estar mejor. No haga eso. Se va a engañar, porque su corazón y el mío es más engañoso que todas las cosas, dice la Biblia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir a su palabra, leer en ella, buscar en ella, reflejarme en ella. Y cuando ella me muestre mi pecado, arrepentirme y creer en la bendita invitación que el Señor nos hace. Isaías 1, versículo 18, dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si usted verdaderamente desea la salvación de su alma, deje que otros disfruten las riquezas de este mundo y usted venga y entregue su vida a Cristo, haciendo de Él toda la riqueza de su alma. De aquello en lo cual había refugiado, deje aquello en lo cual había refugiado su alma hasta el día de hoy y corra a Cristo. Yo no sé en qué usted refugia su alma. Cuando usted se siente inquieto, cuando usted se siente incómodo, ¿dónde está refugiando su alma? ¿A dónde está yendo a descansar? ¿Dónde está encontrando ese descanso? ¿Dónde lo está buscando? Yo le digo, no lo busque en ningún otro lugar, porque solamente en Cristo lo va a encontrar. Y si está inquieto, si está incómodo, no se dé excusas. No se justifique a sí mismo. Arrepiéntase de sus pecados. Póngase a cuentas con Dios. Lave sus pecados. Lave su corazón que no ha hecho la voluntad de Dios en la preciosa sangre de Jesucristo. Y confíe en Él. Finalmente, lo que Jesús hace, la invitación que Jesús le hace a este hombre es a confiar en Él. Porque le dice, y ven y sígueme. Yo te voy a mostrar el camino a la vida eterna. Tú sígueme. Si su corazón está inquieto por la vida eterna, qué bueno que esté inquieto. Qué bueno. Y yo creo que lo está, y por eso ha venido el día de hoy acá. Por eso se reúne. Porque anhela estar donde Dios está. Pero tengamos cuidado con el ejemplo de este joven, porque este joven también estaba inquieto con la vida eterna. Y tenía mucha riqueza, y tenía mucha juventud, y tenía muchas cosas de este mundo. Pero aún así reconocía que estaba inquieto, que necesitaba algo más. Pero tengamos cuidado, no seamos como este joven, que cuando escuchó el Evangelio, cuando escuchó la invitación de poner su confianza en Cristo, de dejar de confiar en las otras cosas y poner su confianza únicamente en Cristo, se fue triste y rechazó la invitación del Señor.
cada uno de ustedes pueda venir y poner su confianza en Jesús. Confiar en sus promesas, confiar en su palabra. Es Él el que promete limpiar nuestra alma. Es Él el que promete limpiar nuestro corazón. Es Él el que promete cambiar nuestro interior. Y si usted dice, yo ya conozco esto, si usted ya lo conoce, qué bueno, quiere decir que está fluyendo entonces en su interior la vida de Dios. ¿Es así? ¿Está fluyendo la vida de Dios en su interior? ¿Está gozoso? ¿Está en paz con Dios? Si es así, entonces irá y proclamará esto a otros. Irá y le dirá a otros, mira, he encontrado la fuente de vida eterna. Irá donde su vecino y le proclamará y le dirá, yo sé dónde puedes descansar, es en Cristo. Pero si no, haga lo que ya sabe que debe hacer. No hay una respuesta alternativa, no hay otra fórmula, es la misma. Arrepiéntase entonces, lave sus pecados en la sangre de Jesucristo y el Señor cambiará su lamento en gozo. Y Jesús cambiará su tristeza en un cántico de alabanza y pondrá paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si usted lleva muchos años en el Evangelio, pero aún siente que no ha encontrado ese gozo inefable y esa paz, no es la palabra de Dios la que está fallando. No es el mensaje el que está fallando. Somos nosotros que hemos puesto nuestra confianza en otro lugar, que hemos atesorado otras cosas, que hemos acumulado otros tesoros. Entregue esos tesoros, déselo a otros. Y usted venga y ríndase a Cristo. Entréguele su alma a Cristo. Haga de Jesucristo su Señor y su Salvador. Sígale a Él. Siga. Cambie la vida que usted tiene por la vida que Él le ofrece. Eso fue la invitación que le hizo Jesús a este joven. Ven y sígueme. Deja lo que tienes. Deja eso y tú sígueme. Siga sus enseñanzas. Siga su palabra. Siga su sabiduría. Siga su palabra y créame, mejor créale al Señor. De su interior correrán ríos de agua viva. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, el que tenga sed, venga y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Si usted ha creído en Cristo Jesús, si usted ha creído en el Señor, entonces tiene vida eterna. La vida eterna es estos ríos de agua viva fluyendo en nuestro interior. Que no importa si tengamos o no tengamos juventud, tengamos o no tengamos riqueza, tengamos o no tengamos buena fama, podemos decir, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. El Señor nos ayude a comprender bien su evangelio, porque no hay otro, no hay uno diferente, no hay un mensaje distinto, no hay un mensaje alternativo. Este es el mismo mensaje que necesitamos predicar una y otra vez. No es que nos falte algo más para poder tener paz. Si yo conozco el evangelio, si yo sé que debo creer en Cristo para tener paz, pero ¿qué más me falta? No le falta nada, mi hermano. Lo que pasa es que no lo está haciendo. Usted cree que está confiando en Dios, pero no está confiando en Él. Usted cree que está lavando sus pecados en Él, pero no lo está haciendo. Confróntese con la palabra. Vea la palabra. Vaya a ella. Y vea si le puede ganar, porque no lo hará. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Convence hasta el más duro. Pero si usted reconoce su falta, entonces venga a Cristo, reciba su invitación, entréguese a Él, lave su alma, lave su corazón y sígale. Y hallará buenos pastos, y hallará descanso para su alma. Conocemos, sabemos y repetimos ese famoso salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia. Lo conocemos, lo sabemos, lo repetimos. Hasta lo hemos memorizado. Pero yo le hago la pregunta, ¿Jehová es su pastor realmente? ¿Usted es una oveja de este buen pastor? O a lo mejor está en el redil de al lado y obedece a otro señor y no al buen pastor. Porque si usted obedece al buen pastor,
entonces las cosas que vienen después no dependen de usted, sino que dependen del buen pastor. ¿Cuáles son las cosas que vienen después? Nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Él hará todas estas cosas en mi alma. Él saciará mi sed, Él calmará mi hambre, Él me dará vida, Él me guardará. Pero ¿es usted una ovejita de su redil? Esta es la pregunta que debemos hacernos. Si usted es oveja de su redil, entonces no le costará dejar el mundo, dejar las cosas de esta vida. No le costará dejar aquellos pecados que tiene acumulados, aquellas posesiones que tiene guardadas. Para usted va a ser fácil desprenderse, dejarlas. Pero si no las ha dejado, si todavía las atesora, entonces reconózcalo. No sea como este joven rico que prefirió ir tras sus posesiones en vez de ir tras el buen pastor. El Señor nos ayude para que entendamos que no hay otro evangelio, que no hay otro camino, que no hay otra senda al Padre. Jesucristo es todo lo que nuestra alma necesita. No necesitamos otro mensaje, porque no hay otro mensaje. Este es el mensaje del cielo. No necesitamos que venga un profeta a darnos una revelación de Dios nueva. No necesitamos que alguien venga, un iluminado, y nos cuente una nueva historia. Porque ya la mayor historia ya fue contada, fue narrada y fue escrita con la sangre del Hijo de Dios. Para que usted y yo podamos tener paz y vida eterna. El Señor nos ayude. Porque entonces nos sentaremos a la mesa, aún en presencia de nuestros angustiadores. Él unge nuestra cabeza. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué es eso sino vida eterna? Vida eterna. Si Jehová es su pastor, entonces todo esto sucederá en su vida, en su alma. Ponga sus ojos en Cristo. Ponga sus ojos en Él. Haga de Él su riqueza, haga de Él su fuerza, haga de Él su juventud, haga de Él su salud, haga de Él su buen nombre. Y Él hará todo esto que promete hacer. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos porque tú eres fiel y porque tú no cambias, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu mensaje es perfecto, tu palabra es perfecta, Señor. Tu palabra no falla. Reconocemos, Señor, que somos nosotros los que hemos querido buscar otra cosa o escuchar otra cosa, por no reconocer que no hemos hecho aquello que tú nos has mandado y que ha sido nuestro pecado lo que nos ha apartado de ti. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde, sencillo. No creemos ser mejores que este joven rico. También somos tentados por este mundo. También somos tentados a confiar en las riquezas, a confiar en las cosas de esta tierra, para estar en paz, para estar bien. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, a poner nuestros ojos en ti. Porque en ti, Señor, está la vida eterna, en conocerte, en estar en tu presencia. Guíanos, Señor, guíanos para que podamos ser verdaderamente ovejas de tu prado, ovejas de tu redil, obedeciendo a tu voz, siguiendo la voz del Maestro. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.